Buen día para todos, mi nombre es Astrid Joana Ruiz Vaca, estudiante de la carrera de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación del 10º semestre de la Universidad de Pamplona. A continuación les presentaré la siguiente propuesta titulada como Entrevista sobre el análisis del discurso formal e informal en la producción discursiva. El presente proyecto tiene como objetivo dar a conocer el análisis del discurso oral e informal que se aplica en diferentes personas en una entrevista con distintos contextos académicos y de estrato social para poder identificar la competencia lingüística y discursiva como elemento de investigación para la materia de producción discursiva. Para esto quiero dar a conocer a continuación 4 referentes bibliográficos y cibergráficos para dar alusión o referencia a la presente propuesta. El primero es Noam Chomsky, lo quise resaltar porque este es un filósofo lingüístico y escritor político reconocido, ya que este quiso proponer la gramática generativa desde una disciplina que lo situó desde la sintaxis en el centro de la investigación lingüística para poder dar relación con la pragmática, ¿sí? Y cambiar la perspectiva de lo que son los programas y métodos de investigación de lo que es realmente el estudio del lenguaje. Como segundo teórico quise resaltar a Roland Barthes, ya que este es un ensayista, crítico literario y semiólogo que fue más reconocido cuando apareció los ensayos de este mismo, hablando sobre la consideración sobre los puntos más sobresalientes de la temática literaria que se representaba en ese tiempo en Francia para poder afrontarlo de lleno y dar una confrontación diferente a la crítica del estructuralismo y darle solución a la problemática del significado de la obra literaria que se dejaba en ese país. Otro autor que yo quise dar a conocer es a Harold Ladwell, que es reconocido por investigar los efectos de la propaganda, subrayando la tendencia de poder sustituir en los gobiernos la parte, por ejemplo, económica a militar, y marcó un aspecto científico de la política en la sociedad como orientador de los gobiernos para poder combatir la crisis de la época. Y último teórico, Stefan van Dijk, lo quise resaltar porque este mismo fue uno de los creadores o analistas que quiso dar a resaltar sobre el discurso oral y crítico, ¿sí? Este mismo, en su vida, en su recorrido que ha tenido, fue licenciado de la Universidad Libre de Ámsterdam y de la Universidad en 1972, donde se resaltó también sobre la gramática del texto y dando como esa investigación importante en los estudios del discurso y sobre la teoría de la literatura y la pragmática del mismo para que los seres humanos tuvieran como representación del significante y del significado a la hora de dar una respuesta específica. En el trabajo de campo que se utilizó en esta propuesta fue entrevistar a 5 personas, de las cuales tenían un estudio académico bastante diferente. 2 personas en este caso, quise entrevistar a la jefe de enfermera Sonia Daza. Ella trabaja en el Hospital Erasmo Meos, ella ha hecho doctorados y maestrías y es profesional, tiene como título como jefe de enfermera encargada en la zona de pediatría del Hospital Erasmo Meos, ¿sí? Y otra ya prácticamente profesional es la señorita Lady Andrade. Ella ya está terminando el curso, su último curso de trabajo social en la Universidad Francisco de Paula Santander, el cual también dio un léxico diferente a la hora de contestar las entrevistas, y los otros 3 que entrevisté ya no tenían el mismo nivel académico. Ellos, la mayoría, el señor Ender Manuel Ruiz hizo hasta un técnico, el otro entrevistado es Alejandro Anguita,
él hizo solamente hasta bachillerato y la última entrevistada fue Rosalba Vaca García, donde solamente hizo hasta 9º o 10º grado y actualmente es ama de casa. Los análisis de aspectos formales e informales que se dieron a conocer en esta entrevista fueron, por ejemplo, en los aspectos informales se encontraron como el uso repetitivo de palabras, redundan en sus respuestas, utilizan adverbios de modo intenso y el uso ¿de qué? De muletillas, ¿sí? Y pues aspectos formales es que, por ejemplo, los entrevistados como Ender Manuel Ruiz y Alejandro Anguita, a pesar de que no tienen un nivel de académico pues alto como la señora Sonia o la señorita Leyda Andrade, utilizaron un léxico pues bastante coherente y tenían una estructura básicamente algo organizada a comparación de las otras entrevistadas, valga la redundancia. Sin embargo, las personas que fueron entrevistadas con un nivel más alto académico no tuvieron casi pues deficiencias o aspectos informales porque pues ya su estructura de su discurso oral y de escrita fue realmente más coherentes a la hora de expresarlos. En este caso quise hacer una macroestructura y una estructura de la heurística de Noble y Gowin, dando a conocer qué es el discurso para tener claro uno como persona o como ser humano cómo puede ejecutar un discurso realmente coherente. En este caso quise, para basarme en qué es el discurso, me basé en el teórico Theo van Dijk. Entonces, ¿en qué se basa prácticamente este proceso de cómo aplicar un discurso? Y el discurso se basa básicamente en la buena construcción de ideas o orden de ideas que un ser humano puede estructurar en su cabeza, realizando así una buena expresión oral. Y si nosotros obtenemos una buena discurso oral, también vamos a hacer una buena producción escrita para marcarle una afirmación o valor a la hora de hacernos entender ante un ente público, social, académico, en fin, ¿sí? Teniendo el conocimiento, la afirmación de lo que nosotros tenemos como referencia o como funcionalidad, el tema semántico de lo que yo quiero dar a conocer, ¿sí? A través de la pragmática y hacerlo así como un referente del discurso oral coherente y lógico. ¿Cuál es el cuestionamiento que se plantea en esta propuesta para poder darle solución? ¿Por qué hay seres humanos que no tienen la misma simpatía a la hora de ejecutar o la habilidad a la hora de ejecutar un buen discurso? Pues esto puede generarse por la falta de ayuda o la falta de interés de no obtener un estudio bastante alto a la hora de ejecutar nuestro discurso como tal, nuestra aula. Es decir, si nosotros vamos a hacer un buen desarrollo académico en la parte del estudio, tendremos una buena estructuración mental a la hora de expresar nuestro discurso oral. Este cuestionamiento surge de la necesidad de que como uno como ser humano quiera darse a entender ante las demás personas y favorecer la capacidad de poder trascender en sus niveles, ya sea escrito, oral o lo que quiera la persona expresarse. Las conclusiones del trabajo realizado en esa propuesta. Bueno, yo como docente de información puedo decir que nosotros como docentes tenemos un papel muy importante para poder implementar una buena enseñanza. Pues bien, como sabemos, nosotros somos los encargados de dar esas o encontrar o hacerlas encontrar al ser humano las habilidades recurrentes para que ellos puedan estructurar bien su discurso oral o lo que quieren ejecutar en cualquier aspecto de su vida. Por ende, es importante que a los seres humanos enseñarle una buena estructura a través de diferentes herramientas
la cual el ser humano pueda desarrollarse en cualquier ámbito de su vida. Por último, quiero dar a conocer, bueno, ya con esas diapositivas, cómo concebir esa producción discursiva y su función en la construcción del fundamento epistemológico, nociológico, filosófico, ético como docente en lengua castellana. Y para dar la respuesta a eso quiero recalcar algo importante, y es allí donde nosotros como docentes tenemos que encontrar la herramienta suficiente para que la persona que está en el proceso académico tenga esa motivación de querer aprender, ¿sí? Y de poder encontrar esa habilidad donde cada uno quiera, bueno, voy a estructurar esto bien, pero que mi docente fue capaz de ayudarme, de crear ese léxico coherente, esa parte reflexiva, analítica y moral que yo pueda ejecutar a la hora de dar mi discurso, ¿sí? Para dar prueba de ello, acá están los anexos. Cada uno de los entrevistados me regaló su firmita. Ellos leyeron las instrucciones y las restricciones de cada pregunta que se les realizó a la hora de ser entrevistados. Acá están las preguntas que se le hizo a cada uno. Por ejemplo, ¿cómo o cuáles fueron los medios para trabajar en su profesión o en su medio de transporte? Etcétera, etcétera. A la señora Rosalba García, al señor Manuel López, al señor Alejo Anguita, a la señorita Lady Andrade y a la jefe Sonia, de trabajadora del Hospital Erasmo Meos. No siendo más, agradezco su atención prestada y nos vemos en una próxima oportunidad.